tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Remar Cedeño y en esta oportunidad y por este medio les hablaré un poco sobre los temas 7, 8 y 9 que tratan sobre el testamento, sus disposiciones y formas de revocación, por mencionar algunas. Ahora bien, para entrar en materia, empezaré por definir lo que es un testamento, el cual es aquel acto por el que una persona dispone sobre el destino que quiere que sigan sus bienes cuando se produzca su fallecimiento. El mismo se puede clasificar en ordinario, que a su vez se divide en abierto, que es el que se otorga ante el notario público de conformidad con las disposiciones de las leyes de la materia, el cual se encuentra estipulado en el Código Civil en su artículo 852 a 856. Por otro lado, en el testamento cerrado, el testador, sin revelar cuál es su última voluntad, declara que ésta se encuentra contenida en un pliego que entrega al notario. Puede estar escrito de puño y letra o mecanografiado o escrito por un tercero, pero debe estar firmado en todas las hojas por el testador, estipulado en los artículos 857 al 860 y 882 del instrumento legal antes mencionado. Siguiendo con el mismo orden de ideas, también nos encontramos con los testamentos especiales. Estos testamentos son aquellos en los cuales puede recurrir un testador en casos especiales descritos de manera taxativa en la ley. Se incluyen dentro de este grupo el testamento militar, el marítimo y el realizado en el extranjero, estipulado en el Código Civil en los artículos 865, 867, 875 y 879, por citar algunos. En cuanto a las formalidades para la apertura, publicación y protocolización de los testamentos cerrados, se puede mencionar que las mismas están descritas en nuestro Código Civil en el artículo 986. En este se establece cada uno de los procedimientos a seguir ante el juez de primera instancia para que el mismo pueda ser abierto y publicado según artículo 987. Asimismo, cabe citar el artículo 988, en el cual se establecen las audiencias y su formalismo. En cuanto a los requisitos de condiciones para su validez, se puede mencionar que por la importancia del acto debe cumplir con todos los requisitos y formalidades establecidos por la ley, la cual establece dos formas de testar, una de ellas ante el notario y 3 testigos y la otra ante 5 testigos. Cabe resaltar que la forma más confiable de otorgar testamento es realizarlo ante el notario y 3 testigos, puesto que la segunda forma está desprestigiada por ciertos casos de irregularidades. Según nuestra jurisprudencia, en los casos de testamentos otorgados en el extranjero, realizados por venezolanos, este debe seguir las normas estipuladas en el país en donde lo otorga, ya sea abierto o cerrado. Nuestro Código Civil, en su artículo 879, nos dice que tanto los venezolanos como los extranjeros podrán otorgar testamento en el exterior para tener efecto en Venezuela, sujetándose a la forma y disposiciones del país donde se realice el acto. Mas, sin embargo, cabe mencionar que el testamento deberá otorgarse en forma auténtica. No se admitirá el otorgado por 2 o más personas en el mismo acto, ni el verbal ni el hológrafo. Asimismo, en el artículo 880, este plantea que también podrán los venezolanos o los extranjeros otorgar testamento en el exterior para tener efecto en Venezuela, ante el agente diplomático o consular de la República en el lugar de otorgamiento, atendiéndose a las disposiciones de la ley venezolana. En este caso, el funcionario diplomático o consular hará las veces de registrador y cumplirá en el acto de otorgamiento con los preceptos del Código Civil. En cuanto a sus condiciones para que tenga su eficacia jurídica en Venezuela, puedo mencionar, debe tener manifestación de voluntad, es el primer elemento. Un agente de capaz, es decir, capacidad de obrar o de ejercicio del sujeto. De igual forma, objeto físico y jurídicamente posible, puesto que el mismo debe ser lícito. Caso contrario, sería repudiado por el derecho. A su vez, fin lícito
es el elemento que da justificación a una manifestación de voluntad para que produzca determinados efectos jurídicos. A su vez, la forma, la cual no es más que las formalidades del acto para su plena validez y que pueda surtir sus efectos. Siguiendo con el mismo orden de ideas, en cuanto a sus requisitos de fondo, según el Código Civil, hace alusión a la capacidad para disponer y para recibir por testamento según artículos 836, 840 y 841, que hablan sobre los incapaces y los indicados, que no son más que los tutores. Ahora bien, les hablaré un poco sobre las personas y cosas que forman el objeto de las disposiciones reglamentarias. Con respecto a esto, puedo decir que toda disposición testamentaria debe de ser clara y explícita, es decir, debe entenderse claramente la voluntad del testador, con el fin de no generar ninguna duda sobre su voluntad, puesto que al generarse alguna duda, dada la escasez normativa reguladora de la interpretación del testamento, se plantea la posibilidad de aplicar normas reguladoras de interpretación de los contratos, que en consecuencia quedarían en principio limitadas por su compatibilidad con la especial naturaleza del testamento. Por otra parte, en cuanto a la capacidad de disponer, como se dijo anteriormente en el artículo 836 del Código Civil, se establece que podrá disponer por testamento todos aquellos a que no estén declarados incapaces de ello por la ley. En cuanto a la incapacidad para disponer, en el artículo 837 se establece que son incapaces de testar los menores de 16 años, según ciertos requisitos y excepciones. Los entredichos por defectos intelectual, es decir, dementes o locos, los que no estén en su sano juicio, es decir, que estén bajo sustancias alcohólicas o drogas al momento de realizarlos, los mudos y sordomudos que no sepan o puedan escribir, de caso contrario, sí estarían habilitados. En los artículos 840 al 848 están establecidos los incapaces de disponer. En cuanto a la capacidad para recibir, el Código Civil, en su artículo 839, establece que pueden recibir por testamento todos los que no estén declarados incapaces de ello por la ley. Por otro lado, en cuanto a la nulidad, el Código Civil en su artículo 835 establece que no pueden dos o más personas testar en un mismo acto, sea en provecho recíproco o de un tercero, es decir, únicamente puede hacerlo una sola persona. Si no es así, entonces será nulo, ya que se estaría trastocando una norma de orden público. En cuanto a la nulidad, se puede decir que existe la nulidad estricta cuando todo o parte del testamento carece de validez por incumplirse un requisito esencial o por inobservancia de una norma inderogable, según artículo 882. Por otra parte, ante la nulidad puede haber anulabilidad por presentarse algún vicio o defecto que confiera al interesado una acción para su impugnación. ¿A quienes puede encomendarse la ejecución del testamento? Según el artículo 970, el juez, a instancia de cualquiera de los interesados en la sucesión, cabe señalar un plazo razonable dentro del cual comparezca el albacea a aceptar su cargo o a excusarse de servirlo. Si el albacea está en mora de comparecer, puede darse por caducado su nombramiento según el artículo 967. El testador puede nombrar uno o más albaceas y el artículo 968 nos señala que ser albacea no puede obligarse. En cuanto a las atribuciones de los albaceas, serán las que designe el testador con arreglo a las leyes. En cuanto a los derechos de los herederos, en el artículo 974 nos señala que de faltar dinero en herencia para pago de deudas y los herederos no afrontasen de lo suyo, los albaceas pueden solicitar autorización del tribunal para la venta de bienes previa notificación a los herederos. En cuanto a la duración de sus funciones, según artículo 982, sin expresa autorización del testador, el albacea no puede delegar sus funciones, las cuales terminan por su muerte, remoción
o por la expiración del lapso señalado por el testador o por la ley. Y por último, se hace necesario hablar un poco sobre la revocación e ineficacia del testamento. Son sustancialmente revocables, aunque el testador enuncie en el testamento su voluntad o resolución de no revocarlas, según ciertas disposiciones establecidas en el artículo 951. En esta oportunidad esto es todo. Muchas gracias.